Buen día a todos. Para continuar con nuestro estudio que estamos viendo la obra del Espíritu Santo, que a su vez la obra del Espíritu Santo constituye un elemento que forma parte del testimonio de Dios. Y dice la Escritura, donde estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. Vuelvo a mencionar a los apóstoles, a ellos les llegó la revelación directa, y nosotros la tenemos en un sentido indirecto, la propia revelación. Pero dice ahí, eso lo vamos a ver más adelante, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es que estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Y para que veamos la obra del Espíritu Santo, teníamos que saber quién es el Espíritu Santo. Y ayer veíamos y estábamos estudiando de que el Espíritu Santo es Dios, que forma parte de la deidad. Y para hacer un poco más enfáticos en ese punto, y para que veamos que la propia Escritura nos menciona tres personas de la deidad diferenciados uno del otro. Mira, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, en el versículo 16, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice: y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vi el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En estos dos versículos está la diferencia de uno y del otro y hacia el otro. Jesús estaba en el agua, el Espíritu Santo venía en forma parecido o nada más en apariencia de una paloma, y luego se oyó la voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Aquí nos menciona la diferencia de uno a de otro. Es decir, podemos decir con toda seguridad y con toda confianza que la deidad la componen tres personas diferenciadas uno de otro, pero que a su vez son iguales en cualidades y en características, pero que no son lo mismo, sino son uno solo. Vuelvo a mencionar, la deidad la conforman tres personas diferenciadas uno del otro, que a su vez tienen las mismas características y cualidades, pero que no son lo mismo, sino son uno solo. Y la obra del Espíritu Santo empieza desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver algo del Antiguo Testamento para ubicarnos en la actualidad, que es el Nuevo. Mira, allá en el libro de Números, ya viendo la obra del Espíritu Santo, en el libro de Números, en el capítulo 11, en el versículo 25, dice la Escritura: ¿de qué manera obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, haciendo que el ser humano profetice. Nadie puede profetizar, nadie puede anunciar la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no podían profetizar por una decisión propia, sino era el Espíritu Santo quien venía sobre ellos y los hacía que profetizasen. Dice Números capítulo 11, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, fíjate, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿De qué manera trabajaba, de qué manera obró en el Antiguo Testamento? Bueno, haciendo que los hombres empezaran a profetizar palabra de Dios. Y también en el libro de Jueces, esto nada más es haciendo un resumen nada más en corto de lo que es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, también el Espíritu Santo ha estado en la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba, era apresado y era oprimido porque pecaba contra Dios, y luego clamaban a Dios. Dios les hacía que saliera un libertador, pero ese libertador no podía solo, tenía que venir el Espíritu Santo a ayudarle. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice la Escritura: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Pero este libertador llamado Otoniel, así como todos, Gedeón y todos los libertadores, todos los jueces y todos los reyes y todos los elegidos y todos los llamados por Dios, no pueden hacer nada por sí mismos. Tienen que tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre ha estado desde el Antiguo Testamento para lograr para lograr vencer las batallas. Dice Jueces 6, capítulo 6, versículo 34. Y todo esto lo vemos hoy en la actualidad y lo aplicamos de manera espiritual para tener una liberación de alguien que está oprimido por los demonios, o de que alguien está oprimido por los problemas. Tiene que clamar a Dios, y Dios a través del Espíritu Santo logra la liberación solamente del Espíritu Santo nada más. Y luego, para ganar las batallas de una iglesia, de un pueblo, hacia todo lo que se enfrenta, también es el Espíritu Santo. Dice la escritura ahí en Jueces capítulo 6, versículo 34. Voy a leer desde el 33. Jueces 6, 33, 34 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Siempre el Espíritu de Dios, siempre el Espíritu de Dios en la liberación, en darle ayuda al ser humano. Ahora, estamos hablando de una liberación de un pueblo, pero también de una batalla a nivel personal. También es el Espíritu Santo que nos ha ayudado y que nos ayuda. Sabemos quién es nuestro enemigo personal, que es el diablo, que es el demonio. Y él trata siempre de hacernos que nos vayamos por un lado equivocado. ¿Quién nos ayuda? Es el Espíritu Santo solamente. Le hacemos una aplicación a lo que nos dice Jueces en el capítulo 14. Estamos hablando de Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Hay muchas personas que creen que Sansón tenía fuerza por el pelo. Eso no es cierto, la Biblia nunca lo dice así. Sansón tenía fuerza porque el Espíritu Santo venía sobre él, descendía sobre él, entraba sobre él. Y entonces, cuando el Espíritu Santo entraba sobre él, es cuando ese hombre se llenaba de gran fuerza. Físicamente, o por él mismo, no la tenía. Ni el pelo tenía nada que ver. El pelo era una de las tres cosas que tenía que conservar, porque tenía el voto del nazareo. No debía tocar cosa inmunda, animal inmundo o muerto. No debía beber sidra y no debía raerse el pelo. Las dos cosas las había hecho. Faltaba nada más raerse el pelo. Cuando le cortaban el pelo él mismo fue el que rompió el pacto. Entonces el Espíritu lo deja. Pero el pelo no le daba la fuerza, sino le daba la fuerza del Espíritu Santo. Dice Jueces, fíjate, para vencer la victoria, o para vencer esa guerra que tenemos con el enemigo personal, necesitamos al Espíritu Santo, al bendito Espíritu Santo. Dice Jueces en el capítulo 14, versículo 5 y versículo 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón tenía fuerza porque el Espíritu Santo venía. Gedeón podía porque el Espíritu Santo estaba con él. Los ancianos y todos los profetas profetizaron porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. El Espíritu Santo también ha obrado en todos aquellos en los que Dios ha llamado, en todos los que Dios ha elegido para una misión. Por ejemplo, cuando estuvo con David, dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice la Biblia: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto lo ha hecho el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y es solamente un resumen pequeño de toda la obra del Espíritu Santo, porque nada más estamos hablando del Espíritu Santo como un elemento que constituye el testimonio de Dios. Si habláramos del Espíritu Santo, también abarcaríamos mucho tiempo. El Espíritu Santo, pues, hace una distinción de los que son llamados, de los que son elegidos por Dios,
y todos podemos ser llamados, y todos podemos ser elegidos, y en todos puede estar el Espíritu Santo, no para que te dé una fuerza descomunal, una fuerza sobrenatural, no, pero para ganar batallas espirituales, porque hoy la aplicación todo es de manera espiritual. Las cosas del Antiguo Testamento son tipos solamente de lo que habían de venir, y antes era físico, material, hoy es espiritual. Hoy la guerra se libra y se vence de una manera espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, es decir, contra espíritus de demonios. Es nuestra lucha. El pueblo de Dios lucha contra ellos. Pero tú también puedes ser de esos llamados, de esos elegidos, y el Espíritu Santo también te puede hacer esa distinción. Solamente tienes que obedecer el Evangelio. Dice la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y en la verdad, a lo cual os llamó. Tú puedes obedecer el llamado. ¿Cuándo te llama Dios? Cuando escuchas el Evangelio. Mira, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado nunca vas a sentir algo sobrenatural. No es que necesito el llamado de Dios, necesito escuchar la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. El Evangelio es la voz de Dios. Cuando escuchas el Evangelio de Dios, Dios te está llamando a una vida santa, a una vida piadosa. Dios te está llamando a que recibas como herencia la vida eterna. Dios te está llamando a que recibas el Espíritu Santo para que te libre, para que te ayude, para que te guíe y para que te lleve a su presencia misma, en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuches el Evangelio, cuando escuches palabra de Dios, es cuando Dios te está llamando. Dios, cuando tú obedeces, que eres bautizado, entonces Dios envía el Espíritu Santo y tú eres uno de los elegidos, tú eres uno de los llamados, porque el Espíritu Santo hace distinción en ti y te ayuda y te cuida y te protege y te va guiando y va haciendo que triunfes, que luches en esta vida, sobre todo en el asunto espiritual, porque nuestra lucha es en el sentido espiritual, no es en el sentido físico, no es en el sentido material. Las cosas del Antiguo Testamento eran físicas, eran materiales, las luchas eran así, hoy son espirituales. Pero para vencer esta lucha y para ganar la victoria necesitamos al bendito Espíritu Santo, que es Dios. Cuán maravilloso es esto, que el propio Espíritu Santo more en el cuerpo de uno, more en el corazón de uno, more en la conciencia de uno. Eso es algo maravilloso, que solamente Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, puede hacer contigo si tú escuchas y obedeces al Evangelio. Dios te bendiga.